Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como les adelanté un poquito en nuestras redes sociales, vamos a desentrañar uno de esos misterios que han estado resonando en los titulares y en la conversación de todos. Sí, hablamos de Demet y Can y de las acusaciones que han surgido a su alrededor. Prepárense porque la verdad, esa que tanto se esconde a veces, parece que finalmente está empezando a salir a la luz. Y por supuesto, si aún no son parte de esta comunidad tan genial, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar esa campanita para no perderse nada de lo que traemos. Últimamente las noticias sobre Demet Özdemir y Can Yaman han sido un torbellino. Los hemos visto en proyectos exitosos, hemos admirado su talento y por supuesto, su vida personal siempre genera un gran interés. Pero, ¿qué pasa cuando las redes sociales y la prensa se llenan de rumores, de acusaciones, de verdades a medias? Es ahí donde nos metemos nosotros para poner un poco de orden y sobre todo, para tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. La situación actual ha sido bastante delicada, y es normal que muchos de ustedes, como nosotros, sientan curiosidad y hasta preocupación por lo que puedan estar enfrentando estos actores. Se han dicho muchas cosas, algunas bastante serias, y la tensión en el ambiente digital y mediático ha sido palpable. Para entender el contexto, recordemos un poquito. Ambos han tenido carreras meteóricas, especialmente después de su participación en producciones que los catapultaron a la fama internacional. Su química en pantalla fue innegable y eso, como bien saben, a menudo se traduce en una atención desmedida por parte del público y los medios. Sin embargo, esa misma atención puede ser una espada de doble filo. Cuando surgen conflictos o malentendidos, la presión mediática se intensifica exponencialmente y es ahí donde las versiones pueden distorsionarse fácilmente. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde la imagen pública es una moneda de cambio constante y los escándalos, reales o fabricados, tienen el poder de catapultar o hundir carreras. En el caso de Demet y Can, su popularidad global los ha convertido en figuras constantemente escrutadas. Las acusaciones que han circulado no son menores. Se ha hablado de supuestos conflictos laborales, de desacuerdos financieros, e incluso de rumores más personales que obviamente prefieren mantener en privado. Lo que sí es cierto es que en algún momento, la relación entre Demet y Can pareció tensarse. Ya sea por malentendidos, por diferencias de opinión profesional, o por terceros que quisieron aprovecharse de la situación, el caso es que la armonía que parecían proyectar se vio fracturada. Y es que, seamos honestos, trabajar bajo los reflectores, con agendas apretadas y expectativas altísimas, no es tarea fácil. Siempre hay roces, siempre hay presiones, y si no se manejan con transparencia y profesionalismo, pueden escalar a situaciones mucho más complicadas. El torbellino de proyectos, viajes constantes y la presión de mantener una imagen impecable pueden pasar factura a cualquier relación, sea profesional o personal. Lo más interesante de todo este asunto es cómo la verdad, esa que todos buscamos, tiende a abrirse camino. Y en este caso hemos empezado a ver indicios claros de que ambos actores, Demet y Can, están tomando cartas en el asunto. No se trata de que estén callando, sino de que están abordando estas acusaciones de una manera más directa y, lo que es más importante, consensuada. Hemos visto declaraciones, gestos y movimientos que sugieren un esfuerzo por aclarar los malentendidos y, si hubo errores, por enmendarlos. La gestión de crisis mediáticas es un arte en sí mismo, y en este caso, parece que han optado por una estrategia de comunicación más proactiva. Piensen en esto, cuando la prensa o las redes sociales lanzan una noticia, a menudo es solo una pieza del rompecabezas. Las emociones humanas son complejas, las negociaciones profesionales también. Lo que para algunos puede parecer un conflicto insuperable, para otros puede ser simplemente un desacuerdo que con comunicación se puede resolver. Y es justo eso lo que parece estar ocurriendo ahora. Ambos han demostrado ser profesionales y personas maduras, y la forma en que están manejando esta situación, aunque llena de especulaciones, nos habla de un deseo mutuo de paz y de seguir adelante. La narrativa mediática a menudo se centra en el drama, ignorando las complejidades y las resoluciones silenciosas que ocurren detrás de escena. Hemos empezado a notar una sutil, pero significativa, diferencia en la forma en que se comunican sobre el tema. Antes, quizás había un silencio tenso o respuestas evasivas. Ahora, parece que hay un intento más directo de desmentir o aclarar los hechos. Por ejemplo, se han conocido declaraciones de sus respectivos equipos que desmienten categóricamente
de ciertas informaciones. Y más allá de las palabras, hemos observado acciones. ¿Se han cruzado mensajes de apoyo? ¿Han sido vistos en eventos compartiendo un momento cordial? Estos pequeños detalles, a veces, dicen mucho más que un comunicado oficial. En la era de la información instantánea, cada gesto, cada interacción, puede ser interpretado de múltiples maneras, pero cuando se alinean en una dirección coherente, el mensaje se vuelve más claro. Analicemos un poco más a fondo. ¿De qué tipo de acusaciones estamos hablando exactamente? Pues bien, se ha especulado sobre pagos pendientes, sobre el incumplimiento de contratos, sobre la participación en proyectos futuros y hasta sobre actitudes poco profesionales en el set. Son temas sensibles, especialmente cuando involucran dinero y reputación. Pero lo que más llama la atención es que ante estas acusaciones, la respuesta no ha sido el silencio perpetuo, sino un movimiento estratégico para desarticular las falsedades. No se trata de una negación genérica, sino de desmentidos puntuales y respaldados por información concreta, cuando es posible. La clave, como siempre, está en la comunicación. Y parece que Demet y Khan, en lugar de dejar que las habladurías sigan su curso, están retomando las riendas de la narrativa. Han empezado a dar declaraciones más contundentes, a través de sus representantes o incluso de forma más personal en sus plataformas. Y estas declaraciones, lejos de alimentar el drama, buscan apagar el fuego. Desmienten rumores infundados, aclaran malentendidos y, sobre todo, envían un mensaje de unidad profesional. Este enfoque proactivo es fundamental para proteger sus imágenes y para mantener la confianza de sus seguidores. En un mundo donde las noticias falsas pueden propagarse como la pólvora, una comunicación clara y veraz es la mejor arma. Piensen en la presión que deben sentir. Tener a millones de ojos pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada palabra que dicen, de cada foto que publican. Es un entorno donde un pequeño desliz puede convertirse en un escándalo mayúsculo. Y en medio de todo eso, enfrentarse a acusaciones, reales o inventadas, es un desafío enorme. Sin embargo, hemos visto en ambos una resiliencia admirable. Su capacidad para mantenerse firmes y profesionales ante la adversidad es un testimonio de su carácter y de su dedicación a sus carreras. Han aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la fama, y esta situación parece ser una lección más en ese complejo camino. La verdad que sale a la luz no siempre es un gran estallido de revelaciones. A veces es una serie de pequeños gestos, de aclaraciones puntuales, de un cambio de actitud que se va notando con el tiempo. Y eso es precisamente lo que estamos presenciando. Se trata de reconstruir la confianza, tanto la pública como la profesional. Y sinceramente creo que están logrando un avance importante en este sentido. Es un proceso gradual, un esfuerzo concertado para sanar las heridas, reales o percibidas, y para restaurar un equilibrio. Además, es crucial entender que no siempre hay un culpable claro y un inocente absoluto. En muchas situaciones existen matices, malentendidos, diferentes perspectivas de una misma realidad. Lo importante es la voluntad de llegar a un entendimiento, de dejar atrás las diferencias y de enfocarse en el futuro. Y por lo que vemos, esa voluntad parece estar presente tanto en Demet como en Khan. La madurez en la resolución de conflictos es un signo de crecimiento personal y profesional, y en este caso, ambos están demostrando tenerlo. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Pues hemos visto, por ejemplo, que ambos han seguido adelante con sus carreras de manera exitosa. Han participado en nuevos proyectos, han demostrado su profesionalismo y su compromiso con su arte. Y eso, de alguna manera, es una respuesta silenciosa a cualquier acusación que haya puesto en duda su capacidad o su ética de trabajo. Cuando el talento y la dedicación hablan por sí solos, es difícil que las falsedades perduren. Sus logros profesionales son un escudo contra los rumores infundados y una reafirmación de su valía en la industria. Además, la forma en que sus equipos de trabajo han estado respondiendo a las preguntas de la prensa también ha evolucionado. En lugar de evasivas, se ofrecen explicaciones claras y concisas. Se desmienten rumores específicos con hechos concretos. Y esto, para los seguidores y para la opinión pública en general, es fundamental para disipar las dudas y restaurar la tranquilidad. La transparencia, incluso en los aspectos más delicados, genera confianza y reduce el espacio para la especulación. Lo que hemos aprendido de esta situación, y de tantas otras en el mundo del espectáculo, es que la vida real rara vez es tan simple como la pintan los titulares.
Detrás de cada conflicto hay personas, hay emociones, hay intereses. Y la verdad, a menudo, es un camino largo y sinuoso. Pero lo importante es que cuando hay un deseo genuino de aclaración y de reconciliación, la luz siempre termina encontrando su camino. Las narrativas mediáticas a menudo simplifican las cosas para crear drama, pero la realidad es mucho más matizada y compleja. Estamos en un punto donde se percibe una calma después de la tormenta. Las acusaciones ya no resuenan con la misma fuerza, y eso es porque la verdad, o al menos una versión más completa y veraz de los hechos, está saliendo a la luz. No se trata de que hayan olvidado el pasado, sino de que han aprendido de él y están construyendo un futuro sobre bases más sólidas. Y eso, para sus carreras y para la tranquilidad de sus fans, es una excelente noticia. La capacidad de recuperarse de los contratiempos y de salir fortalecido es una característica distintiva de los verdaderos profesionales. Así que, resumiendo un poquito todo lo que hemos analizado, hemos visto cómo Demet y Can han enfrentado una serie de acusaciones que han generado mucha especulación. Sin embargo, hemos presenciado un cambio significativo en la forma en que están abordando estos temas. A través de declaraciones más directas, de acciones que desmienten los rumores y de un enfoque renovado en sus carreras, la verdad parece estar saliendo a la luz, disipando las dudas y restaurando la armonía. Han demostrado madurez profesional y personal, y eso, sin duda, es algo digno de aplaudir. La forma en que han gestionado esta situación no solo protege su reputación, sino que también reafirma su compromiso con la profesionalidad y el respeto mutuo. Y a ustedes, mis queridos espectadores, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han estado siguiendo de cerca este caso? ¿Qué opinan de la forma en que lo han manejado Demet y Can? Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leerlos a todos. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y enriquece la conversación. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado valor, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para ustedes. Un abrazo enorme.